Mensajes positivos. Continúo viendo en la primera lectura de la misa el libro de la sabiduría. Hoy vemos el capítulo 6 del 1 al 11, donde se dirige a los soberanos, a las autoridades, a los reyes, a la gente que ejerce la autoridad, haciéndola reflexionar de cómo esa autoridad viene de Dios y desde Dios debe ejercerse, al modo de Dios. Dice así el texto. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberano de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y estén orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés, ellas los instruirán. Palabras muy interesantes que dirige este escritor a las autoridades de los pueblos. Vamos a reflexionar sobre qué es la autoridad y cómo debe ejercerse. ¿Qué les parece? Vamos con nuestro amigo el diccionario a preguntarle qué es la autoridad. Y nos dice el diccionario, la autoridad es el ejercicio legítimo del mando, es decir, el poder que una persona o institución posee y que es aceptado por quienes están bajo su dirección. A diferencia del poder impuesto, se basa en el reconocimiento y la adhesión voluntaria de los demás. Es decir, la autoridad para ser válida debe ser aceptada, no debe ser impuesta. En otros tiempos la autoridad se creía hereditaria y al margen de las cualidades que tuviera una persona, simplemente por ser el hijo del rey heredaba el mando y eso trajo consecuencias muy desastrosas en muchas ocasiones. Actualmente vivimos pues un régimen democrático donde las personas a través de las elecciones manifestamos nuestra voluntad para elegir al que nosotros creemos que es más apto o más conforme con nuestros intereses. Ay, aunque hay tantas cosas que se deben reflexionar sobre las elecciones y la democracia, pero en fin, bueno, vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre las autoridades civiles. El Catecismo de la Iglesia, vamos a ver los números marginales 2235 al 2237. Dice lo siguiente. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. Pues dice Mateo 20:26, el que quiere llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Dice el número 2236. El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores, con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno, y atendiendo a la concordia y a la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación, oponiendo el interés personal al de la comunidad.
Interesante. 22:37. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y a administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y de los desheredados. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia. Miren, no hay autoridad que no provenga de Dios. Las que existen por Dios han sido constituidas, nos dice San Pablo en Romanos 13:1. Toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse, si no, sería el caos. Recuerdo una película que se llamaba La ciudad soñada, a una persona que toda la vida había buscado la libertad y eran sus ideales, lo invitan a vivir en una ciudad donde existe la libertad absoluta. Entonces él deja todo y se va a esa ciudad. Pero imagínate un lugar donde todo el mundo haga lo que quiera. No, pues un caos. Una ocasión estaban en su casa y a un tipo les empezó a poner ladrillos en las ventanas y salió, ¿qué estás haciendo? Dijo otro, se me antojó. Se le antojó ponerle ladrillos en la pared, los empezó a poner. Y no, pues al final acaba todo aquello en un caos. Imagínate donde si cada quien hiciera lo que le da su gana, pues eso sería un tremendo caos. Por eso es necesario que haya una autoridad, que haya un orden, que haya una administración, que haya incluso una coerción de las cosas malas. Todo esto es necesario y todo eso va referido a nuestras autoridades. La comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios. La autoridad se ejerce de manera legítima si se aplica a la búsqueda del bien común de la sociedad y para alcanzarlo emplea medios moralmente aceptables. La clave es esto, buscar el bien común de todos. Y no ser como aquellos que dicen que el fin justifica los medios deben de ser también morales aceptables. La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad. Hay un orden moral que tenemos que seguir y hay una libertad que se debe respetar. El bien común comprende el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común, lo que a todos nos puede ayudar, lo que a todos nos puede dar una oportunidad de ser cada vez mejores, el bien común. La diversidad de regímenes políticos es legítima con tal que promuevan el bien de la comunidad. Hay diferentes maneras de organizarse en las diferentes sociedades, pero lo que le va a dar validez a un tipo de gobierno es que promuevan el bien de la comunidad. El bien común comporta 3 elementos esenciales. El primero es el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. La libertad, el respeto a su dignidad, el respeto a la propiedad privada, la libertad de expresión, en fin. Segundo, la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad. La posibilidad de que las personas puedan desarrollar sus cualidades, sus potencialidades, poder desarrollar eventos, actividades, empresas, poder obtener los beneficios, hacer usufructo de ellos, en fin, poder desarrollarse ampliamente y poder disfrutar el fruto de su trabajo. Y además, poder desarrollar su vida de acuerdo con sus ideales, con sus valores, con su ética, con su religión. Todo eso es importante. Tercero, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Por siglos la humanidad vivió la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Los países invadían a otros países simplemente porque eran más fuertes. Actualmente vivimos el Estado de Derecho, que quiere garantizar que las personas puedan vivir en libertad, en paz, en armonía. Algo que nuestro país se encuentra en situación muy conflictiva, lamentablemente.
Todos debemos comprometernos en la construcción de una sociedad civil digna. La dignidad de la persona humana va a implicar la búsqueda del bien común, y todos debemos preocuparnos por suscitar y sostener instituciones que mejoren las condiciones de vida. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil. El bien común de toda la familia humana requiere una organización de la sociedad internacional. Ya no podemos estar cada ratoncito en su agujerito, tenemos que encontrar la manera de armonizar las diferentes naciones y sus diferentes intereses. Muy interesante todo este punto, muy interesante reflexionar sobre esto y pues por hoy vamos a dejarle aquí. Como tarea vamos a cuestionarnos nosotros de qué manera hemos participado en la construcción de nuestra sociedad civil. Somos de los que simplemente nos quejamos y mandamos memes en contra del gobierno y criticamos, pero ni fuimos a votar siquiera. Somos de los que hablamos y decimos, pero no nos comprometemos. O somos de los que nos hemos comprometido y estamos trabajando por hacer algo mejor, aunque sea difícil, va a ser difícil. Hay muchos intereses que tratan de imponerse y es un reto para todos nosotros saber cómo nos comprometemos para hacer una sociedad mejor. ¿Qué te toca hacer a ti para que nuestra sociedad sea mejor? Cuestiónatelo. Pídele a Dios que te ilumine y ojalá que sepas comprometerte para que nuestra sociedad sea lo que nosotros nos merecemos. Cada quien tiene los gobiernos que se merecen, dice una frase por ahí. ¿Nos mereceremos el que tenemos? Tal vez sí por la apatía, tal vez sí por no comprometernos, tal vez sí, bueno, vamos pensando ¿qué podemos hacer para que podamos vivir en una mejor sociedad? Cuestiónatelo. Mensajes positivos.